qué industria y precio de cada uno, por favor? Le voy a indicar, acá tengo el precio global, 34.263.000 bolivianos. Ese fue el precio, pero vuelvo a repetir. ¿Bolivianos o dólares? Bolivianos. 34 millones de bolivianos, dice, ¿no? ¿Esos son por los 500 respiradores? Por los 500 ventiladores. ¿Qué industria? Ojo, este no es un convenio, no es un contrato, es un convenio que se firmó para la adquisición y estaba financiado por el Banco Mundial. Los ventiladores eran del modelo 302D de la marca Norten Medic Limited y ventiladores automáticos modelo MX100A. Vuelvo a aclarar, estos ventiladores, tengo entendido, de este convenio no han sido efectuados porque la empresa no ha cumplido los tiempos estipulados. Este es el único convenio que yo he firmado y que no ha sido efectivo. Permíteme, por favor. ¿Sabes cuánto costó cada respirador? Es que no se llegó a ejecutar la compra, es lo que dice. Pues es que se firmó algo, sí. Ellos iban a pagar menos de $10.000 por respirador. 68.000 bolivianos. Sí. No, a ver, son 34, a ver, divida bien. 34.273.000 me dijo usted. 263.000. Bolivianos, dijo, ¿correcto? Dividido entre 500. 68.546. Usted está diciendo que son los 500 son en bolivianos, nos ha dado el precio, ¿no, doctor? Para que esto quede claro y después no haya confusión. Acá está clarito el convenio, se lo voy a leer tal cual dice. El comprador se compromete a pagar al proveedor como compensación el suministro de bienes y la subsanación de sus defectos el precio del contrato libremente convenido de 34.260.000 bolivianos de conformidad con lo dispuesto en el contrato. Bueno, pero eso no se compró porque la persona que les tenía que vender falló. Porque no cumplió los plazos establecidos, tengo entendido. Ojo, este contrato yo lo firmé el 1 de abril y yo dimití al Estado el 8 de abril. La evolución de esto solamente me he enterado porque no cumplió el comprador el contrato. ¿Por qué esto es gravísimo? ¿Sabe por qué esto es gravísimo lo que nos dice el doctor? Porque ellos habían conseguido unos respiradores a $9.000 y después vamos a comprarlos a $35.000. Eso es lo que es terrible. Los que se han comprado, esos chinos que ni siquiera sirven bien, por cada uno, habiendo costado cada uno 18.000, al haberle ido aumentando cosas según la justificación, esos 18 se convierten en 35. Pero ellos habían conseguido a $9.000, Jimena. Mire, escúcheme, yo no intento justificar nada, tengo la documentación de mis actos, pero también debo aclarar, ya, de que en el mercado, ya, en un momento determinado, habían precios de 10.000, habían precios de 15.000, habían precios de 30.000, habían precios de $40.000, porque las empresas extranjeras estaban metidas en esa especulación. Y esto no solamente ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en todos los países, por eso es que nosotros denunciamos a UNASUR y pedimos de que se haga una bolsa común. Lastimosamente no se hizo. Bueno, y estamos nosotros en vivo con el doctor Aníbal Cruz, que fue el primer ministro de Salud de la presidenta Yanine Áñez. ¿Cómo está, doctor Aníbal Cruz? Muy buenas noches, Jimena, muchas gracias. Estoy un poquito agotado, van a disculpar. He estado todo el día volando a La Paz, haciendo muchas declaraciones, tratando un poco de orientar respecto a este problema que se ha suscitado. Y pues estoy a las órdenes y muchas gracias por poderme dirigir a todo el país para aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Muy bien. Lo primero, doctor, por favor, usted está en Bolivia y se lo tengo que preguntar porque se comentó que se estaba dando la fuga, que se estaba yendo. ¿Dónde está usted en este momento? Mire, yo estoy en mi hogar, en Cochabamba, estoy en mi casa, en el comedor de mi casa, he instalado acá mi set, como ustedes lo llaman, haciendo mis actividades. Acabo de terminar una clase virtual, soy profesor de cirugía de la Universidad Mayor de San Simón, estoy en la práctica médica y además asistiendo al centro geriátrico que tenemos nosotros acá en Cochabamba, ¿no? Estamos
ha sido una actividad totalmente profesional, al margen de lo que estuvimos a invitación de la presidenta Yanine Áñez en el periodo transitorio que nos tocó vivir en la recuperación de la democracia. Perfecto. Primero que nada, entonces, doctor, desvirtúa que usted esté yéndose de Bolivia, que se comenzó a comentar eso, ¿no? Y a publicar en los medios de comunicación incluso. Sí, es una especulación de un periodista extranjero, creo que es argentino este señor, que se dedica prácticamente a molestar, insultar. Yo ayer, cuando estaba, normalmente hago ejercicios en la mañana, estuve pedaleando, recibí la llamada de él y me dice, ¿dónde está? Yo le digo, estoy en la carretera. Me dice, se está escapando, usted está prófugo, y una serie de cosas que no vienen al caso. Creo que tengo la obligación de responder a periodistas que conozco, establecidos en empresas como PAT, como Artur, Jimena y todos los periodistas, y pues a gente de mi país dar razón de aquello. Me extrañó, y después este señor publicó en las redes sociales de que yo estaba prófugo, que había excavado por la frontera. Pero también molestó, y esto me motivó a viajar a La Paz a hacer una conferencia de prensa esta mañana, la actitud de declaraciones de un iracundo. Digo iracundo porque no merece ni mencionarlo, un diputado del anterior gobierno que me trató de maleante, de que había robado. Eso molesta, que gente cobarde amparada en su fuero parlamentario se dediquen a insultar a ciudadanos comunes. De la misma manera, otro periodista también trató de involucrarme a la compra de los ventiladores. Creo que mis acciones han sido transparentes, mi accionar conoce todo Bolivia, y estoy pues dispuesto a dar todas las respuestas y la información necesaria. Creo que a veces tenemos conceptos a priori que es necesario analizarlos. No justifico el accionar de nadie, lo que yo justifico son mis actos y el accionar que he tenido en el tiempo que me, en los 5 meses que me ha tocado desempeñar en este periodo transitorio, que es de conocimiento total, y usted mismo, Jimena, ha comprobado cómo hemos luchado en el dengue al inicio de la pandemia, y mi actividad también como dirigente médico en muchas circunstancias con el anterior gobierno. Bueno, primero eso. Segundo, el tema, por favor, de los 324 respiradores chinos, que la gente dice que están muy caros, que costarían $12.000, que después dijeron que costaban $18.000 y que finalmente se pagaron $35.000, y aparentemente no funcionan bien algunos. Veamos diarios, por favor, ponemos en la pantalla. Página 7 dice, Cruz niega huida y dice que no tiene relación con los respiradores chinos. Opinión informa, exministro Cruz niega vínculo con el caso de los 324 respiradores. Lo primero es eso, doctor, por favor. Usted hoy nos explicaba en la radio, no tiene que ver con la compra de esos 324 respiradores chinos. Es necesario aclarar en forma ordenada, porque a veces cuando tomamos informaciones de un lado a otro lado, más bien llegan a la confusión. Mira, nosotros cuando comenzamos la pandemia, instalamos en el piso 23, 22 y 21 de la Casa del Grande Pueblo una sala situacional donde estaban prácticamente conformada, creo que había unas 400 personas en los 3 pisos. Estaba conformado por los ministerios de salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, la Cancillería, las Fuerzas Armadas, la Policía, había la ayuda externa, la OPS, la OMS, el Banco Mundial, el BID, también había las sociedades científicas que invitamos nosotros como ministros a la participación, las unidades descentralizadas. Era un trabajo constante, grande, que en alguna ocasión la presidenta también dio una conferencia de prensa allá. Allá nosotros proyectamos la necesidad y habíamos visto ya de que en el mercado había escasez, primero de los productos de bioseguridad, y segundo la necesidad de tener los ventiladores. Ventiladores a un principio no se entendió que eran ventiladores, y yo tuve que aclarar inclusive en la sala y a nivel nacional que ventilador es una unidad de terapia intensiva. No es como un celular que lo voy a poner al paciente en una silla y a escuchar. El ventilador es una máquina compleja
que tiene características especiales del manejo respiratorio del paciente, donde se ve la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, el flujo, y se hace un monitoreo para que estos elementos ingresen al organismo y salgan del mismo. Al mismo tiempo, para tener esta unidad necesitamos monitores que hablan de la capnografía, necesitamos también bombas de infusión, necesitamos cama, necesitamos enfermeras, entonces todo ese componente nosotros habíamos visto la necesidad, pero sí sería también la especulación en los insumos médicos. Por ejemplo, un barbijo quirúrgico de esos comunes de 3 capas que costaba en el mercado en un tiempo 3 pesos, $1, llegó inclusive a costar 25. Esto era la especulación que se estaba dando en el mercado internacional, y cuando llegamos ya a la sugerencia de los ventiladores, no estoy hablando de aquello que te llamamos respiradores españoles, que tuvo problema con el ministro que me sucedió. Me estoy hablando específicamente de buscar, y para esto nosotros vimos y lo comentamos en UNASUR, en una reunión que tuvimos con los presidentes de toda Sudamérica y los ministros de salud, porque ahí se hablaba ya de especulación del mercado internacional, que estaban subiendo y había una competencia. Permítame, doctor, quiero ponerme un segundo en los zapatos de la gente, que no es médico, ¿no? Con todo lo que usted ya nos dijo, ya nadie sabe cuánto cuesta nada, ¿no? Es decir, respiradores, ventiladores, bueno, quiero poner este cuadro, porque, a ver, respiradores que donó el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, resulta que son de terapia intermedia. Este es el comunicado oficial, lo ponemos en la pantalla. Dice que el Ministerio de Salud comunica que los 200 respiradores donados por Estados Unidos a Bolivia se distribuirán en los 9 departamentos en base a un cronograma de priorización. Con este propósito, USAID Bolivia ha delegado a ProSalud para que previo a la distribución de los mismos se determinen las condiciones técnicas de los 104 hospitales a ser beneficiados. Se espera que la totalidad sean instalados y el personal capacitado hasta el 30 de septiembre. Y aquí viene lo importante. Los 200 respiradores están destinados especialmente para ser instalados en los servicios de terapia intermedia. ¿Qué quiere decir esto, doctor Aníbal Cruz? Estos respiradores no son de terapia intensiva, es decir, por tanto son más baratos. Mira, yo desconozco de la calidad o de la especificación de estos ventiladores. Otra cosa que quiero aclararte, yo no soy especialista en terapia intensiva, yo soy cirujano general, pero sí mis conocimientos médicos me permiten orientar al respecto. Cuando hablamos nosotros de una unidad de terapia intensiva, es en un estado grave del paciente y tiene diferentes tipos de características. Las características desde el punto de vista de un daño neurológico, de un daño cardíaco y en este caso específico del COVID, de un daño pulmonar. Teniendo en cuenta de que la membrana pulmonar es más sensible y está prácticamente inflamada y edematizada, puede producir un colapso y un mayor daño. Esto lo podrían explicar. Por ahí no nos va a seguir nadie. Permítame, y con todo respeto, por favor. Yo digo algo, lo quiero poner en términos de entendimiento de la gente que nos ve. Si ahorita le pregunto a una persona, ¿cuánto cuesta un auto de 4 puertas pequeño? Dice uno, entre 12 y 15 mil dólares. ¿Cuánto cuesta una vagoneta mediana para 4 personas, 5 personas? Uno dice 25 mil dólares. ¿Cuánto cuesta una vagoneta un poco más de lujo? 50 mil dólares. ¿Cuánto cuesta una vagoneta súper lujo? 100 mil dólares. Es decir, pero si comenzamos a explicar, depende si es un auto de 4 puertas que lo querés usar como taxi para ir por carreteras que tienen un poco de hoyo, nadie nos va a entender, doctor. Entonces lo que se trata es que este país tiene una gran duda, que alguien le está robando plata a la gente, que le estén comprando el auto de 12 mil en 50 mil, ¿no? ¿Usted puede orientar en ese sentido a la gente, por favor? Lo primero es que usted se desvincule de esos 324 chinos, porque ahí dice que costaban 12 mil y se han pagado 35 mil. ¿Usted con esos respiradores chinos tiene que ver o no? No, absolutamente, pero un poquito entrando, es bien difícil hacer conceptos de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Pero ya viendo esta situación, estamos hablando de un Fórmula 1 y de una PETA, ¿ya? Para si queremos entrar con ese ejemplo.
Primero, decirle de que los ventiladores tienen una variación de acuerdo a la calidad y al tipo de insumos que debe tener. Vamos a entrarnos y nos vamos a confundir más a la población si entramos a la parte técnica. Solamente me voy a ir a abocar a lo que he declarado y a lo que yo conozco. Los 524 o los 324 ventiladores que usted menciona no tienen ninguna relación con mi gestión. Y esto lo aclaro con la documentación que he presentado esta mañana en la conferencia de prensa. Yo, el día 1 de abril, ya estuve trabajando en el centro de salud, en el hospital La Portada, un poco apurados por la situación que había ocurrido con el gerente de Access, que había fallecido, también una situación muy difícil. No contábamos con ventiladores en la ciudad de La Paz e hicimos la instalación muy rápida de 8 ventiladores que estaban en depósito en AIC. Entonces, pero ya había caído 2 compras de ventiladores justamente por el tema de precios y por la competencia que existía entre los países. Primero, uno de 200 ventiladores que nosotros prematuramente quisimos comprar y fue Honduras que nos ganó ofreciendo un mayor precio. Posteriormente hubo otra compra que también se cayó, digo compra o intención de compra, vale el término, ¿no? Mientras se hacían los trámites legales a través de las entidades financieras, fue Costa Rica que nos ganó. En esa necesidad también pedimos urgente al Ejecutivo de que se emitan estos decretos que posteriormente salieron, como el 4196 y el 4174, que simplificaban algunos pasos y nos permitían comprar los insumos médicos y otros insumos que se necesitaban para la pandemia. Entonces, en ese momento, a marcha forzada, el 1 de abril, se organizó una comisión técnica donde participaron médicos, donde participaron biomédicos y todas las instituciones que le he mencionado anteriormente, en organizaciones, la OPS, la OMS, los ministerios y todas las unidades descentralizadas, como ya lo he mencionado. En aquella oportunidad, a las 18:00, fui convocado yo a la Casa Grande del Pueblo y casualmente, como estuvo trabajando conmigo el ministro Arias, me acompañó y hay una foto de registro de aquella firma, y allá se hizo un convenio con el financiamiento del Banco Mundial. Este convenio que tengo acá en mis manos tiene el número EM-SC-017/001-2020. Este convenio se suscribió con mi persona como representante del Ministerio IMAE, con la empresa GlobalMed SRL, representado por el señor Vladimir Eduardo Salaues Rioja. Esta empresa nos ofrecía en aquella oportunidad proveer los ventiladores y específicamente ya la comisión había determinado ciertas características y exigencias. Por ejemplo, el que tenga un compresor incorporado para evitar el mayor gasto de oxígeno. En resumen, nosotros se hizo la intención de compra de ventiladores automáticos modelo 302D de la marca Norden Medical Limited y 100 ventiladores automáticos modelo JX100A de marca Medicine, ambos de procedencia china. Quiero especificar acá que por el trabajo que se hizo en esta comisión y además las ofertas que habían en el mercado, se habían conseguido 2 marcas diferentes, ¿no?, que eran las que se aproximaban a las especificaciones técnicas que tuvimos. Allá, y aquí tengo Jimena, que lo voy a exponer también en una entrevista que voy a tener con la Cámara de Senadores. Allá se hizo estas condiciones de contrato que tiene 47 fojas que daban las especificaciones técnicas, la forma de contrato y todo aquello. Quiero aclarar que este convenio, Jimena, fue firmado y que el ente financiador debía ser el Banco Mundial. Creo, porque ya no estuve en función de gobierno,
este contrato de los 500 ventiladores se ha caído porque la empresa no reunió las condiciones del contrato y no cumplió los precios establecidos para la adquisición del mismo. Los 324 ventiladores en cuestión, según información, no conozco el documento, pero según información de prensa, ¿no?, corresponden a un contrato con la empresa Grupo AGEM Ingeniería de Proyectos SAOS, cuyos representantes el señor Eduardo Díaz, y la agencia de financiamiento es UGESPRO, y la empresa china de los ventiladores es Yongsun-Med. Esto solamente lo tengo por registro. Por tanto, ambos ventiladores, ya lo que usted decía que la población está confundida, no tiene relación una de otra. Nosotros hicimos el convenio. Doctor, la población debe estar completamente confundida. Estos caminos tan tortuosos, ¿no?, de la compra de un respirador, hacen que el que quiera saber la verdad se pierda. Los caminos están hechos para perderse. Bueno fuera poder comparar, ¿no?, un auto con otro, pero aquí estamos viendo que intervienen tantos factores que está todo hecho para que nadie pueda decir nada, ¿no? Lo cierto, a lo que llega uno, doctor, es a saber que usted cotizó a 9.850. Usted cotizó eso y usted firmó eso. Y lo cierto es que después... Quiero aclarar, yo no coticé nada. Fue una comisión técnica que trabajó al respecto, y lo que había en la oferta del mercado es el convenio que firmé. Que bajo su ministerio, permítame, bajo su ministerio, o sea, esa comisión, se firma ese convenio, usted también firmó ese convenio, por 9.800... ¿Cómo? Yo fui el único que firmé, no firmó la comisión. Entonces, por eso, usted firmó un convenio en el que un respirador costaba $9.850. Eso es lo real. Y después se han comprado a $27.000 y a $35.000. Pero obviamente, si uno lo complica tanto con la explicación, se vuelven incomparables los 9.000 con los 27.000, ¿no?, o los 35.000. Entonces, por eso les decía que para la gente, los tortuosos caminos de las importaciones y compras de estos productos dificultan la claridad, y la gente se va a quedar con la sospecha y probablemente no habrá castigo y nos acostumbraremos a algo así, ¿no? Mire, Jimena, yo lo único que puedo exhibir es lo que he hecho, ¿no? Otras adquisiciones no las he inventado, no son tortuosas, porque yo no fui parte ya del Ejecutivo. Serán las personas que firmaron, que compraron y adquirieron, que puedan responder al respecto. Lo único que yo puedo decir es de que sí existía, y no estoy justificando ningún accionar, existía en el mercado una competencia de precios, una variante de precios, como también no solamente en ventiladores, también en barbijos, en equipos de bioseguridad. Pero para no confundir a la población, nos aboquemos a los ventiladores. Las características técnicas de estos 324 ventiladores desconozco, por tanto no puedo hacer defensa de lo cual nosotros, eso que yo firmé fue bajo sugerencia de una comisión que trabajó todo un día a marcha forzada para poder conseguir en un futuro lo que íbamos a necesitar en esta época difícil de la pandemia. Lo otro no tengo conocimiento, no le puedo asegurar en qué fecha, quién firmó, ni quiénes sí fueron. Lo único que sé por información de prensa, al igual que usted, es que la UGESPRO fue la que financió y que fue otra empresa y no la que con la que yo hice el convenio, Jimena. Perfecto. Voy a leer mensajes del Soberano, permítame por favor, doctor. El Estado es corrupto, sea quien sea, debe reducirse a la mitad la cantidad de personal en el gobierno y disminuir los sueldos de todos los honorables. Miriam García, que lo hagan llegar a Mohamed Mostajo para que él indique qué hizo con los respiradores y el dinero del sobreprecio, dice. Silvia Soledad Trujillo, ni siquiera respiradores sino ventiladores de 10, Jimena, dice.
Alex Mancilla, señora Jimena, primero lo primero, ¿por qué no se aclaran los casos de corrupción del anterior gobierno? Estamos yendo de atrás para adelante. Primero pregunto sobre los cientos de millones de dólares que se robaron en el anterior gobierno. Eso es lo primero. Tyler Willy del Castillo Cuiza dice, buenas noches señores, es bueno que aclaren, pero hacerlo después de tanto tiempo no da a pensar que necesitaron tiempo para reacomodar los datos, dice. Le agradezco mucho, exministro doctor Aníbal Cruz, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jimena, y pues dejo en consideración de la población y estoy dispuesto a aclarar cualquier información al respecto. Muchas gracias, Jimena, y saludos a todo el país.